estamos en modo opinión. Ahora tenemos el placer de conversar con un destacado ciudadano de la República Dominicana que está profesionalizado como abogado y preside la Asociación Dominicana de Derechos del Deporte, ADODEP, Gilberto Soriano, que además tiene una obra, El deporte como instrumento de desarrollo hacia un nuevo modelo educativo del siglo XXI, y él ha estado dando conferencias, yendo a muchos medios, explicando la importancia que tiene el deporte para este momento que vive la humanidad. ¿Cómo te sientes, Gilberto? ¿Cómo va todo, hermano? Evaristi Jiménez. Es la primera vez que yo escucho ese nombre, pero me lo aprendí. Un saludo, de verdad, para mí es un inmenso placer, no solamente para ti, sino también para todos tus oyentes, de modo opinión. Sí. Entonces nosotros vamos a hacer aquí opinar. Así es, vamos a opinar de un tema muy importante, y lo primero que quiero que nos hables es que tú visualizas en estos momentos en la República Dominicana, que aunque tenemos una nueva nueva reformulación constitucional, pero que viene amarrada obviamente de la Constitución del 26 de enero del 2010, que ha sido una constitución que todavía está en pañales en muchos aspectos, muy en especial en todos los nuevos derechos que contiene esta Constitución, derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, que realmente son transversales y que son la columna vertebral de las políticas públicas como guía constitucional del Estado dominicano. Mira, en el año 2018, el 4 de octubre, para ser más específico, nosotros fundamos la Asociación Dominicana de Derecho Deportivo, que son un grupo de profesionales, jóvenes y también otras personalidades de la vida nacional, como es el caso de José Joaquín Puello, Percio Maldonado, José Monegro, en sí, un número de figuras y otros jóvenes muy talentosos que se encuentran en el comité ejecutivo de lo que es, en la dirección ejecutiva de lo que es la Asociación Dominicana del Derecho Deportivo, ADODEP. ¿Cuál fue la finalidad? Bueno, promover una nueva visión del Estado de lo que significa el deporte. El deporte se ha declarado en el artículo 65 como un derecho fundamental, que es de carácter universal, porque cuando usted habla de la recreación, usted habla de la actividad física, que no es lo mismo que el deporte, usted está hablando de aspectos esenciales del ser humano. La Constitución dice que es políticas públicas, el deporte es políticas públicas de educación y salud de los recintos educativos. Por lo tanto, nosotros tenemos deficiencia o desafíos para entender qué significa el deporte para el Estado. Porque el deporte, el que nosotros vemos a través de la televisión, de la pantalla chica, es una industria que es diferente a la concepción del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el compromiso del desarrollo humano a través de la ciencia propiamente, que es la metodología que se usa en un sistema educativo, y se aplica el deporte como ciencia para el desarrollo humano. Es decir, todo deporte que contenga una actividad física que produzca beneficios del aspecto psíquico, físico y mental, el Estado lo utiliza como una manera de vehículo para hacer transformaciones o impactar la sociedad de manera significativa. ¿Por qué? Porque la escuela es el centro de las políticas públicas. La prioridad de un Estado no es ser un atleta, no es llegar a grandes ligas, llegar a la NBA. La prioridad de un Estado es la educación, porque es la que sostiene el desarrollo de esa nación. Por lo tanto, y es la que a través de ella tú proteges los intereses nacionales. En República Dominicana, lamentablemente, en los últimos, yo creo que los últimos 6 o 7 décadas, nosotros hemos ido gradualmente desvirtuando el propósito esencial del deporte para el Estado, que es llegar al sistema educativo para fortalecerlo. ¿Por qué? Porque el deporte, como contiene la actividad física, se convierte en indispensable para el Estado. Ahora, no todos los deportes deben ir a la escuela. ¿Cuáles son los que deben ir a la escuela? Los que proveen ese beneficio, que proveen beneficios colectivos, por ejemplo, esos juegos de conjunto, porque el deporte tiene algo interesante, que es que simula la vida real.
Entonces el Estado lo asume. Por eso los ingleses, que conocemos ya todo, que en el libro se hace una pequeña reflexión sobre eso, asumen el deporte como una simulación de la vida real. ¿Por qué? Porque te estimula a la disciplina, a los valores, trabajo en equipo, la autodeterminación, y como contiene la actividad física, tiene un impacto en el individuo y promueve el aprendizaje. Y si es el niño en la preinfancia, estimula el aprendizaje temprano. Entonces, ¿qué sucede en nuestro país? En nuestro país nosotros no estamos entendiendo qué es la actividad física, qué es el juego y qué es el deporte. Son cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, un niño en preinfancia se le enseña, se le estimula el aprendizaje a través del juego. ¿Por qué? Porque eso es inherente al niño. Entonces, el juego, evidentemente, contiene actividad física, pero se estimula a través del juego, la enseñanza, porque el niño tiene una inclinación natural al juego. Aquí la gente confunde o confundimos todo lo que es el juego, lo que es la actividad física y lo que es el deporte. Y yo creo que ese es el gran reto que nosotros tenemos como sociedad, comprender que la prioridad de nuestra nación es la educación. Y nosotros hacemos ese planteamiento, pero no solamente que el libro existe o tiene contenido sobre aspectos simple y llanamente de nuestro enfoque, sino que hacemos una sumatoria de opiniones sobre la problemática nacional. En nuestro país, gradualmente y de manera acelerada, se ha ido divorciando el deporte de la educación, y eso afecta, perturba el orden social. Es bueno que nos pongas en contexto, Gilberto. Sí. Estamos hablando con Gilberto Soriano, quien es presidente de la Asociación Dominicana de Derechos Deportivos, ADODEP, con relación a, mira, INEFI, que tiene un buen gerente como Alberto Rodríguez, y ahora el Ministerio de Deportes, que tiene a Kelvin Cruz, dos jóvenes que tienen bastante talento desde mi óptica en la República, para nuestro país, que nos hacen sentir bien. En el caso del primero, que está al frente de INEFI, ha venido haciendo un trabajo interesante e importante. Ahora bien, eso, si no se engrampa de manera adecuada, Gilberto, ¿tú crees que podremos tener un renacer real del deporte? Porque, como tú acabas de decir, y lo que visualizamos todos los ciudadanos, es que la actividad deportiva en la República Dominicana se hace a según, es decir, los 3x3 en la calle, con la cuestión de deporte, de eso del basquetbol, lo mismo pasa con el voleibol, lo mismo pasa con el propio béisbol, que aunque tiene una connotación distinta, no hay una política concreta del Estado con relación al tema, y por eso muchos jugadores ni siquiera pueden jugar en nuestro país, aunque hayan sido producidos en principio aquí, porque el Estado Dominicano, a diferencia de Japón y otros estados, no le pone cláusulas en ese sentido a la operatividad principal de este mercado, que es Major League Baseball, por ejemplo. Mira, en nuestro país nosotros tenemos que entender cuáles son los primeros elementos. ¿Sabes? Todo inicia como desde un punto. Todo tiene la filosofía establece que tiene un punto de inicio claro, y un punto final. ¿Ja? En nuestro país no hemos iniciado. Esa es la realidad. En cierto sentido. Vamos a explicarlo por qué digo esto. Por ejemplo, aquí no se entiende que eres un profesor de educación física. Se cree que es un entrenador deportivo. Y es un grave error. Un profesor de educación física es como la apertura, es el preámbulo de la educación. O sea, es el individuo que te recibe y te enseña, incluso el que trabaja a temprana edad con los niños, sobre qué existe más importante para un ser humano: su cuerpo. Eso es lo más trascendental que tú tienes. Entonces, tú tienes que aprender cómo funciona tu cuerpo, que tu cuerpo es lo más importante, que tienes que cuidarlo a la hora de que tienes que descansar, tienes que saber qué alimento puedes digerir, que puede ser provechoso en una sociedad como la del siglo XXI, como es hoy. Y el profesor de educación física todavía hoy en día se siente que es un individuo que te está hablando de un recreo. Yo te voy a poner un ejemplo sencillo para que tú entiendas la dimensión de los desafíos que nosotros nos enfrentamos. Nosotros hablamos del valor de la higiene. Eso lo enseña un profesor de educación física, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, pues mira, para que tú veas qué contrasentido, o que tú que eres pensador y veo que tienes el libro Revolución, qué involución hacemos nosotros la siguiente. Te voy a poner un ejemplo. Tú sacas a un niño a las 10 de la mañana y lo pones a hacer educación física.
Aquí, ¿tú lo sabes eso? Ajá, claro. ¿Y a dónde vuelve ese niño después que termina esa hora de... Para la clase de nuevo. ¿Y dónde se bañó él? En ningún lado. Entonces, ¿dónde está el valor de la higiene? No. Entonces, ¿viste cómo nosotros estamos, o sea, como sociedad? Entonces, yo creo que nosotros, y eso es un enfoque de Estado, porque no quiero tampoco como que nosotros nos limitemos que eso es ahora, eso es algo Claro. que es una acumulación social, porque hay que ser preciso en eso y ser justo en ese sentido. Entonces, lo que queremos decirte, mira, el rol del profesor de educación física ni siquiera se está cumpliendo. Pero tampoco él mismo tiene un valor, porque date cuenta que es un individuo que anda con un pito y anda alrededor que ni aula tiene. ¿Entiendes? Y es el profesor más importante del sistema. Ese es el más importante. ¿Por qué? Porque el que te recibe, el antesala ante el conocimiento, el que te prepara para el conocimiento, es él. Entonces, punto número 1. Punto número 2, nosotros no sabemos qué es la actividad física. En el sistema de la concepción pedagógica, formativa, metodológica, no lo sabemos. Y cuando tú te hablas del deporte, que es el último paso, mucho menos. Porque yo te hago la siguiente pregunta. ¿Dónde nosotros tenemos el personal y la infraestructura para que el sistema educativo se tenga el deporte como un instrumento de desarrollo nacional? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué parte del país? ¿En qué región tenemos nosotros eso? O sea, No, tenemos no. la infraestructura en la educación, estamos hablando básicamente en la parte pública, el personal, porque ya dijimos que el profesor de educación física no entiende el de él. Sabemos que no comprendemos la actividad física porque se está haciendo como un antivalor propiamente. Sin quererlo, porque tampoco no es que se está proponiendo así, pero es para que tengamos una idea de cómo estamos en contrasentido con la realidad de la escuela dominicana. Nos hablaba, Gilberto, de la concepción, como tú estableces, que en el país tenemos una dificultad importante con relación al tema de las infraestructuras y obviamente también del manejo que no se hace de manera adecuada con el principal instrumento de todo esto, que es el profesor de educación física, para que sigas agregando los valores. Yo creo que si nosotros queremos la garantía, y eso no lo digo yo, eso no lo estoy diciendo yo, Gilberto Soriano, si usted va a la UNESCO, dice que la garantía de la educación de cualquier sistema educativo es el profesor de educación física. Porque vuelvo y reiteramos, o sea, un individuo, ¿cómo puede ser un individuo competente? Bueno, tiene que estar físicamente bien, mentalmente bien claro. y emocionalmente. Claro. Entonces, el profesor de educación física trabaja esos 3 ejes, elemental para un ser humano. O sea, elemental, o sea, no existe otra condición tan indispensable como esos 3 elementos para la vida humana. Y hoy en día en República Dominicana se habla de la calidad de la educación, pero yo siento, y es lo que nosotros reflejamos en el libro, es que no trabajamos por la calidad de la educación. Y es que es la tarea principal. Y mientras nosotros sigamos confundiendo lo que es profesor de educación física con un entrenador deportivo, que es diferente, y con un entrenador Coach, que es totalmente diferente, un entrenador físico también, que también es diferente, porque lo físico son 3 áreas distintas. Que se complementan. Que se complementan y se entrelazan entre sí, pero que no es lo mismo. O sea, es como usted decir que el caballo y el burro es el mismo. No es lo mismo, son 2 animales, pero son diferentes. Y pueden cargar los dos, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Uno corre más que el otro. Entonces, la educación física aquí es como direccionada al deporte. Y ese es el grave error. La educación física está direccionada a toda la ciencia del saber. Ahora, usted me pregunta a mí, ¿eso lo está planteando tú? No. Usted lee a Pierre de Coubertin, o de Coubertin, como dicen algunos, y usted se dará cuenta ¿cuál era su profesión? Era profesor de educación física él. ¿Y qué planteaba él? Mi prioridad no es el deporte, mi prioridad es la formación, la metodología, la pedagogía. Esa es mi gran prioridad, porque él lo entendió y él planteaba que la educación física es una ciencia que se entrelaza con todo lo demás, como la matemática, con el lenguaje, y es efectivamente así. ¿Por qué? Porque trabaja los 3 componentes que acabamos de decir, la parte emocional, la parte psíquica y la parte física. Entonces, en República Dominicana, si queremos hablar de direccionar la educación dominicana, debemos iniciar con lo básico, comprender los elementos indispensables. Y el deporte, la educación física, la actividad física y el deporte son elementos que te permiten guiar
y direccionar al niño, al adolescente, al joven por los intereses que realmente necesita una nación. ¿Cuáles son? La educación. O sea, tú te preguntas, ¿y por qué es eso? ¿Por qué razón te lo plantea de esa manera? Bueno, una manera muy simple. El ser humano necesita estar motivado. El ser humano necesita tener cuidado de sus emociones. El ser humano necesita tener cuidado de su parte física. El ser humano necesita tener un ecosistema educativo donde le dé las condiciones de que lo estimule el aprendizaje. En República Dominicana tú vas a una escuela y es vacía que está la escuela. Un profesor con una pizarra te va explicando algo en pleno siglo XXI, donde tú estás distraído. Uno de los problemas de cualquier sistema educativo es los déficits de atención, atacarlos. Claro. Hoy en día los déficits de atención son mayores, claro, mayores que los de antes. Pero como tú y yo estudiábamos. Entonces, imagínate tú hoy con esa realidad de las redes sociales, cómo tiene que luchar un maestro con una escuela evidentemente en el esqueleto, porque esa es la realidad. Miren, los pocos minutos que nos quedan, Gilberto. Sí, pues no quiero pasar porque tiene siete. Lo que quiero que nos explique es cómo se pueden introducir las personas a la asociación que tú diriges, cuáles son los principales proyectos que ustedes tienen a inmediatez, como decimos. Sí, okay. Pero sobre todo a que los estamentos del Estado tengan como un pie de amigo a esta asociación, que creo que le puede aportar muchísimo al mejoramiento de las verdaderas políticas públicas que necesitamos. Mira, nosotros hemos estado trabajando con la Universidad APEC. Lamentablemente no hemos podido concretizar el proyecto por asuntos económicos. Tú sabes que en este país las cosas son así y uno no sencillamente continúa trabajando. Tenemos un diplomado sobre el deporte, la actividad física y el deporte como políticas públicas de educación y salud. Y tenemos el interés de que concretizarlo este año, si Dios lo permite. Creo que es la parte de iniciación, de comenzar a generar la conciencia de que el deporte se vea como una ciencia para el desarrollo humano desde los recintos educativos. Estamos trabajando también un proyecto que es, tú sabes que el 6 de abril, ese Día Internacional de la Actividad Física y el Deporte, declarado por la UNESCO. Estamos trabajando en un congreso para el no cae domingo, el día 6. Estamos estipulando hacerlo en la semana para celebrar eso y comenzar a generar la conciencia a un público importante. Porque una de las cosas que tenemos, que nos estamos equivocando en este país es a INEFI y Ministerio de Deporte. Este tema que estamos tratando es de del Estado en su conjunto. Exacto. No es de un sector, es del Estado en su conjunto. Legislativo, judicial, ejecutivo. Todos los poderes del Estado. Todos. Que incluye la población. Por ejemplo, el deporte y cultura. Claro, así es. Promueve la cultura. Entonces, el Ministerio de Cultura tiene que estar incluido eso. Ahora tú te preguntas, educación, igual. Porque al final de eso se trata. Entonces yo creo que en República Dominicana debemos comenzar a comprender, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacerlo a través de nuestros artículos que publicamos, qué significa el deporte para el Estado, que es el gran reto. Muchísimas gracias, Gilberto. Te vamos a seguir invitando aquí a que nos puedas seguir hablando de todo esto. Modo opinión. Modo opinión, claro. A ustedes seguir la programación de Sol 106.5 y el próximo domingo nos volveremos a ver aquí en Modo Opinión.